Estimados colaboradores de Sutran, mi nombre es Yuri Huarcaya y soy médico ocupacional en el área de recursos humanos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra capacitación virtual sobre la prevención del COVID-19 en el trabajo. El fin de esta capacitación es que todo el personal conozca más sobre cómo prevenir los contagios por COVID, porque la prevención es la mejor defensa contra este virus. Muy bien, como mencionábamos, hoy vamos a hablar sobre la prevención del COVID-19 en el trabajo. En esta oportunidad hablaremos de dos puntos que se complementan con una idéntica importancia en la lucha contra este virus. Conocer el virus y saber cómo prevenirlo. Porque si conocemos el virus, vamos a lograr prevenirlo. ¿Ok? El coronavirus es un tipo de virus común que pertenece a una familia de virus que puede provocar diferentes enfermedades, desde un resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo. El COVID-19 es el miembro más recientemente descubierto de esta familia de virus. Exactamente apareció a finales del año 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, y desde su aparición se diseminó a nivel mundial, lo que le otorgó la denominación de enfermedad pandémica. ¿Qué síntomas puede ocasionar este virus? Los síntomas más comunes son la tos, la fiebre y el malestar general, conocido generalmente como el cansancio. Sin embargo, puede producir un gran abanico de síntomas, asociados entre sí o no, tales como la diarrea, la congestión nasal, el dolor de garganta o incluso hasta la dificultad para respirar. Esta gran variedad de síntomas va a aumentar la dificultad para hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad. Sin embargo, los síntomas van a orientar también el tratamiento una vez que se ha identificado el virus. Esto se debe a que no existe un tratamiento único para esta infección. Así que el tratamiento se realiza individualmente y se va a orientar a resolver los síntomas que se presenten. Si a una persona le afecta más la fiebre, el tratamiento será principalmente con paracetamol, ¿ok? Pero si el problema es principalmente la dificultad para respirar, se puede usar otros medicamentos, como bien la acitromicina o bien la ivermectina. Por eso es muy importante no automedicarse y acudir a consulta médica lo más pronto posible, ni bien uno detecta alguno de estos síntomas. Ahora, ¿cómo se transmite el coronavirus? El virus se transmite a través de un contacto estrecho con las secreciones respiratorias de una persona contagiada. Este contacto tiene que darse a través de los ojos, la nariz o la boca. Estos son los tres puntos de acceso del virus. El COVID-19 no puede atravesar la piel, así que si lo llegamos a coger con la mano, estaríamos a salvo siempre y cuando no llevemos nuestra mano a alguno de estos tres puntos de acceso. Ahora que conocemos los aspectos más importantes del virus, vamos a entender la importancia de estos cuatro pilares clave: el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social y la limpieza continua. ¿Ok? Vamos a ir uno por uno. El uso de la mascarilla. Digamos que una persona está contagiada con el virus. Si esta persona está conversando abiertamente con su colega, digamos, del trabajo, la probabilidad de contagiarlo va a ser muy alta. Sin embargo, si el colega, en este caso, usa la mascarilla, la probabilidad disminuye. Ya no va a ser muy alta, pero sí va a ser alta. ¿Por qué? Porque la mascarilla cubre dos de los tres puntos de acceso que habíamos identificado hace un momento. A su vez, si la persona que está contagiada usa la mascarilla, esta mascarilla funciona como una barrera para disminuir el rango que va a alcanzar el virus
al momento de salir del cuerpo de la persona contagiada, lo que le da una probabilidad de contagio media. Y tomando esto en cuenta, si ambas personas usan mascarilla, la probabilidad de contagio se reduce hasta lo más mínimo, que es lo bajo. Ahora, ¿cómo vamos a ponernos la mascarilla? No es simplemente cogerla, ponerla en la cara como sea y punto. Tenemos que recordar estos tres pasos principales. Lo primero es lavarnos las manos con agua y jabón o bien un gel desinfectante. Tenemos que tener las manos bien limpias. Tenemos que revisar la mascarilla para comprobar de que ésta no tenga rasgaduras o huecos o agujeros, ¿ok? Y el tercer punto es tomarla desde los costados y colocarla sobre la cara, cubriéndose bien la nariz y la boca. La mascarilla tiene un seguro a nivel de la nariz que debemos de ajustar para que tenga la mascarilla un cierre hermético. Y tal como tenemos pasos para ponernos bien la mascarilla, también tenemos pasos para quitárnosla. Tenemos que mantenerla alejada de la cara y la ropa, evitando tocar la superficie que está potencialmente contaminada, es decir, la superficie externa. Y debemos desecharla inmediatamente en un contenedor cerrado para disminuir la probabilidad de que el virus pueda expandirse. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del segundo pilar, que es el lavado de manos. ¿Por qué debemos lavarnos las manos? Como les había mostrado hace un momento, este es el COVID-19. Este COVID-19 tiene una capa externa que es una cápsula de grasa. ¿Y cómo nosotros podemos eliminar la grasa? La eliminamos a través del jabón o un detergente. En este caso podemos utilizar jabón, alcohol o lejía. Estos tres componentes los podemos usar para eliminar el virus. Entonces, si nosotros nos lavamos las manos con jabón, vamos a poder eliminar el virus que queda dentro que estamos cogiendo con nuestras manos. Ahora vamos a reproducir un pequeño video para poder conocer el método adecuado de lavado de manos. Ok, tal como hemos visto, los pasos de lavado de manos son bastante sencillos y los podemos ejecutar en un periodo de tiempo entre unos 20 y unos 40 segundos. Este es un tiempo que vamos a invertir en nuestra seguridad. El siguiente pilar que debemos recordar es el distanciamiento social. Y este punto, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué debemos mantener la distancia social? Si una persona está contagiada, ya se ha identificado que a los 5 días, esta única persona puede contagiar bajo un contacto directo hasta a 3 personas. 2.5 es ya casi 3 personas. Y estas 3 personas, a su vez, van a ir contagiando a 3 y cada una de estas a 3 más. De tal manera que en un mes, una sola persona contagiada puede llegar a contagiar hasta 406 personas. ¿Por qué? Porque estas personas mantienen
un contacto cercano, no respetan el distanciamiento social. Si estas personas respetaran el distanciamiento social, este punto del contagio se elimina y por lo tanto esta única persona se queda aislada y ya no contagia a los compañeros del trabajo o de la calle o en los vehículos. ¿Cómo podemos respetar o mantener este distanciamiento? Antes de ir al trabajo tenemos que identificar si alguno de nosotros presenta cualquier síntoma, digamos la tos, la fiebre, la dificultad para respirar. Y tenemos que contactar con el médico ocupacional de la empresa, en este caso, su servidor. También tenemos que identificar y notificar si hemos tenido contacto con alguna persona sospechosa de COVID, de repente en nuestras labores o de repente en nuestros hogares. Y además debemos tener en cuenta que si somos unas personas vulnerables, ya sea por la edad, estado de gestación, alguna enfermedad como de repente la presión alta, diabetes, alguna enfermedad crónica que pudiéramos tener, no debemos acudir al centro de trabajo hasta que acabe la emergencia sanitaria nacional. Debemos recordar también que cuando nos desplazamos en vehículos, debemos de respetar tanto la distancia como el uso de la careta permanente. Siempre que podamos, debemos de priorizar las opciones de movilidad que garanticen la distancia interpersonal, ¿ok? Y si vamos a manejar bicicleta o moto, debemos recordar que solamente debe ir una persona por vehículo. Y si vamos a utilizar algún vehículo de la empresa o un taxi, debemos recordar que solamente deben viajar 2 personas en el asiento trasero. Ahora, tal como nosotros utilizamos nuestras medidas de seguridad en la calle, debemos recordar que los inspectores de Sutran usan sus mascarillas y caretas durante todos los operativos. El cuarto pilar del que debemos recordar es la limpieza. ¿Cuáles son los lugares que debemos de limpiar por lo menos 2 veces al día? Las mesas donde nos sentamos a trabajar o a comer, los escritorios que utilizamos diariamente, los teléfonos celulares, que debemos desinfectarlos siempre que los vamos a compartir, o incluso si no los hemos compartido y solamente los hemos sacado durante nuestra estancia en los vehículos, en la calle, también tenemos que desinfectarlos. Hablando de los vehículos, ¿qué parte de los vehículos debemos de desinfectar diariamente? El timón, el tablero, el freno, ¿ok? De nada sirve desinfectar diariamente de repente las llantas porque está en contacto directo y permanente con superficies de la calle, pero las superficies con las que tenemos contacto directo, ya sea de nuestras manos o de nuestra frente, debemos de desinfectarlas por lo menos 2 veces al día. Los vasos y utensilios, de más está decir que esto debe ser desinfectado en todo momento, siempre que se utilicen, y las sillas, que aunque no parezcan, siguen siendo uno de los puntos de contacto más frecuentes en el contagio por el coronavirus. ¿Qué vamos a utilizar para hacer esta limpieza? Podemos usar algún desinfectante, tipo el alcohol o algunas toallitas desechables, pero también podemos utilizar soluciones de lejía. Estas soluciones tienen que estar al 0.1%, es decir, si nosotros compramos la lejía de la calle, es decir, un Clorox, por así decirlo, que contiene un 5% de lejía, debemos de coger tan solo 4 cucharaditas de estos productos y diluirlos en por lo menos 1 litro de agua. Y ello va a generar una solución suficientemente concentrada para eliminar el virus. A ver, entonces, hemos explicado ya todos los síntomas y hemos explicado ya
lo que debemos hacer para prevenir la enfermedad. Pero, ¿y si me da? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos de notificar. ¿Para qué vamos a notificar? Para poder identificar las fases o estadios en el que nos encontramos. Vamos a verlo. Cuando nosotros presentamos síntomas, es decir, 2 o más síntomas juntos, o bien hemos tenido contacto directo con un caso confirmado, vamos a calificarnos como un caso sospechoso. ¿Por qué? Porque tenemos la sospecha, tenemos la duda de si es o no es el coronavirus. Todavía no se ha confirmado. ¿Qué cosa es un contacto directo? Un contacto directo es aquel contacto que has tenido con un caso confirmado sin equipos de protección, a menos de 1 metro de distancia y por lo menos por unos 10 a 15 minutos de conversación. Por ejemplo, te sientas a comer con tu hermano dentro de tu casa y después unos días te das cuenta que tu hermano ha salido positivo. Eso es un contacto directo. Si es que has estado en el trabajo y también te sentaste a comer, te sentaste a conversar o te confiaste y te quitaste la mascarilla delante de tus compañeros y después te enteras que tu compañero salió positivo, eso es un contacto directo. Sin embargo, si has estado en todo momento con tu equipo de protección, si es que has estado en todo momento a por lo menos 1 metro de distancia, no debería de haber un problema de contacto directo. ¿Ok? Entonces, síntomas o contacto directo te califican como caso sospechoso. ¿Qué procede? Procede a hacer la confirmación diagnóstica. ¿Qué significa? Aplicar una prueba, ya sea una prueba molecular. Esta se hace al momento de la presentación de los síntomas o al momento del contacto o una prueba rápida. ¿Esta en qué momento se va a hacer? Se va a hacer a los 7 días de iniciados los síntomas. ¿Ok? De acuerdo con el criterio médico, algunos médicos pueden indicar la prueba rápida a partir del día 7 o quizás un poco más adelante, a partir del día 10, 12 o hasta el día 14. Pero es importante que este periodo siempre sea indicado por un médico. Cuando cualquiera de las dos pruebas sale positiva, ya estamos frente a un caso confirmado. ¿Ok? Entonces, ahora ya sabemos la diferencia entre un caso sospechoso y un caso confirmado. La pregunta es, ¿esto nos dice en qué momento de la infección estamos? Y la respuesta es que no. Esta calificación nos sirve para poder determinar el manejo que vamos a realizar. Sin embargo, la identificación de las etapas se realiza con el resultado de las pruebas que vamos a tener. Por ejemplo, si nos hacemos una prueba de anticuerpos, es decir, las pruebas rápidas, esta nos va a botar 2 tipos de resultado. El resultado IgM y el resultado IgG. Lo que vamos a definir es que existe una etapa inicial, una etapa intermedia y una etapa final. A grandes rasgos, si es que en nuestra prueba nos sale IgM, solamente IgM, estamos en una etapa inicial. Si nos sale IgM, IgG, es decir, cuando salen los dos juntos, estamos en una etapa intermedia. Y si nos sale solamente IgG, estamos en una etapa final. ¿En qué momento la prueba molecular puede salir positiva? Solamente en la etapa inicial de la infección. Si nos tomamos la prueba molecular en una etapa intermedia o en una etapa final, lo más probable es que la prueba molecular salga negativa. ¿Ok? Es importante hacer las pruebas en el momento preciso y es por eso que hay que siempre consultar a un médico para poder definir en qué momento la vamos a hacer. Si nosotros vamos de frente a un laboratorio y nos hacemos la prueba, en el peor de los casos nos va a salir negativa,
porque la estamos aplicando en el momento incorrecto. ¿Ok? Ahora, existen dos tipos de infección dentro del coronavirus. Una infección y una reinfección. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que la infección es un primer contacto con el virus. Yo estoy tranquilo, no he tenido ningún contacto con el virus y llega la infección en el día 0. ¿Ok? Llega la infección, hago todo el proceso, una etapa inicial, una etapa intermedia, una etapa final, me recupero. Y un tiempo después, pueden ser unos días, unas semanas, pueden ser unos meses después, me vuelven a aparecer los síntomas, vuelvo a tener otro contacto con alguien que está con la infección activa de la enfermedad, con una etapa inicial, y me contagio nuevamente, ¿ok? Al contagiarme nuevamente, vuelvo a hacer una etapa inicial, vuelvo a hacer una etapa intermedia, una etapa final, y puedo volver a recuperarme, así como no, pero es una infección nueva. No es que la infección anterior permanezca en el tiempo hasta una segunda vez que me vuelve a dar los síntomas, sino que superé una primera infección y ahora tengo una reinfección. Algunas personas utilizan el término recaída. Vamos a explicar bien ese término. Una recaída es un término que se aplica cuando yo tengo la infección activa y no me recupero del todo. No hay un proceso de que ya superé la enfermedad. Entonces, los síntomas no se eliminaron del todo y se vuelven a incrementar. Cuando esto ocurre, ahí estamos ante una recaída. Esto es diferente a una reinfección debido a que la reinfección ocurre después de que ya te has recuperado. El médico te indica, ya estás bien, ya estás de alta, ya puedes volver a laborar, estás trabajando unas semanas o unos meses y te vuelve a dar la infección. ¿Ok? En estos casos de reinfección, va a volver a aparecer una prueba molecular positiva. ¿Ok? Pero la prueba rápida, donde se identifica el anticuerpo IgM o IgG, en estos casos no es recomendable, porque los anticuerpos pueden permanecer en el organismo algunas semanas o meses después de una primera infección. Y si ante una reinfección yo me tomo una prueba rápida, no voy a saber si es que la prueba rápida positiva es debido a una infección nueva o si es debido a una infección antigua. Por eso, ante una reinfección, lo que hay que hacer es aplicar una prueba molecular. Ahora, que ya sabemos la diferencia entre un caso sospechoso y un caso confirmado y las etapas en las que podemos estar, vamos a ver el manejo adecuado que vamos a presentar. Ante un caso sospechoso, vamos a entrar a una cuarentena. Esto es una licencia con goce sujeta a compensación hasta definir el diagnóstico. ¿Por qué? Porque, como han visto, el caso sospechoso es presentación de síntomas o contacto, pero no hay una definición de si de verdad me he contagiado del coronavirus o si es otra infección distinta. Entonces, una vez que se define el diagnóstico, ahí recién estamos ante un caso confirmado. Y este caso confirmado va a requerir un aislamiento. El aislamiento, sí, va de la mano con un descanso médico. Es decir, una licencia que no se compensa, que no se recupera. Y este descanso médico es a partir de la fecha de la prueba. El descanso puede durar 7 días si es que estamos en una fase final de la infección, es decir, cuando el resultado de la prueba rápida bota tan solo IgG, o puede llegar hasta 14 días o más cuando estamos en una etapa inicial o en una etapa intermedia de la infección, es decir, cuando el resultado bota
IgM en alguna de las presentaciones. Como mencionamos hace un momento, si la prueba molecular sale positiva, estamos en una etapa inicial sí o sí. Entonces me van a corresponder por lo menos unos 14 días de descanso. Cuando el médico me otorga un descanso médico, lo más importante es que se asocie a un tratamiento adecuado. Y ese tratamiento es el que debemos de seguir. Por favor, no nos automediquemos. ¿Ok? Además, ¿qué cosas debo hacer durante mi cuarentena o aislamiento? Debemos seguir los 4 pilares que habíamos comentado, pero estos 4 pilares son un poco distintos. El primer pilar es el uso de mascarilla en todo momento. Si estamos dentro del hogar, debemos prevenir el contagio hacia nuestros familiares. Por lo tanto, debemos usar la mascarilla en todo momento que vamos a conversar con nuestros familiares. Solamente nos quitamos la mascarilla cuando estamos en un cuarto solos. Además, debemos hacer una limpieza profunda del hogar. Tenemos que desinfectar pisos y todas las superficies. ¿Cómo? Con las mismas herramientas que habíamos explicado antes: alcohol, lejía o jabón. Debemos evitar salir de casa a menos que sea necesario. ¿En qué casos es necesario salir de casa? Cuando tenemos que acudir a una cita en el hospital o, digamos, algún trámite urgente, ya sea el mismo trámite del descanso médico o algún trámite en el banco que sea muy necesaria la presencia de la persona. Pero, digamos que estoy de descanso médico, me siento bien y me invitan a salir a jugar partido con mis amigos del trabajo. Obvio que no voy a salir. No debo de salir ante una situación de esa magnitud. ¿Por qué? Porque en esos momentos del descanso médico yo podría estar contagiando a otras personas. Y si salgo, voy a esparcir el virus y voy a terminar contagiando a personas de mi entorno. Y el cuarto pilar, por último, debemos de recordar que debemos cumplir el tratamiento indicado por el médico. El médico va a indicar medicamentos, ya sea la citromicina, la ivermectina o algún otro medicamento orientado al manejo de los síntomas que se presentan, y el descanso médico. Y este tratamiento debemos de cumplirlo. ¿Ok? Debemos evitar automedicarnos. Y esto lo he repetido ya en varias oportunidades en esta capacitación, pero es una idea que necesito que sea bien grabada en la mente de todos. Los medicamentos que receta el médico se recetan por un motivo y estos deben de cumplirse. Vimos la importancia de conocer el coronavirus. Ahora sabemos cómo identificar los síntomas que se presentan ante una infección de coronavirus, cómo calificar un caso sospechoso y un caso confirmado. También hemos visto las herramientas que nos van a ayudar a prevenir esta infección y la importancia del uso adecuado de la mascarilla, del correcto lavado de manos, del distanciamiento social y de la limpieza general. También ahora sabemos cuáles son las vías de ingreso del virus hacia nuestro cuerpo: los ojos, la nariz y la boca. Entonces, tenemos que estar unidos en estos tiempos difíciles para cuidarnos los unos a los otros y tomar en cuenta las medidas preventivas. Recordemos que juntos podemos lograr vencer este virus. En la siguiente oportunidad vamos a encontrarnos en vivo para poder absolver dudas presenciales y poder interactuar de una manera mucho más amena. Los esperamos. Estimados, gracias por participar en esta capacitación virtual y espero que este curso haya sido de su total provecho.
Sutran seguirá dando capacitaciones a sus colaboradores para mantenerlos informados. Hasta la siguiente oportunidad.